Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Rompiendo Límites. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy en este hermoso día tenemos a un invitado especial, nuestro pastor Eugenio Amber, que lo tenemos nuevamente. Para los que no me conocen, soy el pastor Joel, pastor de la Iglesia Centro Embajadores en Yauco. Así que hoy tenemos un tema muy interesante. Pastor Amber, ¿cómo está usted? Estamos bien, gracias al Señor, contento de estar aquí, ¿verdad? Y agradecido, ¿verdad? Tanto a tu persona como al equipo que hace posible que esto se da. Y realmente hay que felicitarlo, pastor, porque es algo innovador, algo nuevo que yo sé que llama la atención. La iglesia no se puede quedar atrás, así que los felicito a todos. Gracias, Pastor Amber. De verdad que Dios nos ha dado la oportunidad de esta plataforma, de este podcast. Estamos aprendiendo, pero también agradezco a cada uno de ustedes que han estado en episodios anteriores, ¿verdad? Han estado allí conectaditos y aprendiendo de la palabra de Dios y sobre todo, ¿verdad? Enriqueciendo nuestra vida. Así que, Pastor Amber, yo quisiera hoy que nos pudiera bendecir, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Somos llamados a trascender, a crecer. Somos llamados a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:29, a ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Y para ser conformados a esa imagen necesitamos identidad. Y a mí me parece que vivimos en una sociedad donde no hay identidad, la gente no sabe quién es. Y yo le pregunto, pastor, ¿por qué es importante tener una identidad definida en el ser humano? No, la realidad, ¿verdad? Que es un tema excelente y creo que es bien importante manejarlo desde cualquier plataforma porque la identidad es bien clave, importante, bueno, desde pequeño, pero realmente pues nuestros entornos no son los mejores y realmente uno ve las consecuencias, cuando un ser humano que ha sido creado a la imagen de Dios, ¿verdad? Tú ves carente de una identidad que a veces piensan que son los nombres o los ID o lo que realmente puedan poseer. Correcto. Y nada de eso tiene que ver con la identidad. Correcto. Yo creo que la iglesia por muchos años se ha enfatizado en el hacer, en el tener, en el lograr, como si esa fuera la médula de lo que somos nosotros. Y he descubierto en estos últimos años de que realmente, ¿verdad?, donde Dios quiere trabajar es en el ser. Y yo mismo me he dado cuenta, y yo creo que han sido cosas que Dios ha hecho en mi vida, de darme cuenta que yo he construido un yo ideal, un yo falso, un yo construido por mi pasado, por mi contexto, por mis experiencias, que lejos de todo me he encontrado de que me ha limitado porque he construido un yo falso, porque no he tenido un punto de referencia aun cuando he estado en Cristo Jesús. Pero yo le pregunto, pastor, ¿cómo desconstruyo yo ese yo falso, ese yo ideal? ¿Cómo yo logro conectarme, visualizar, entender esa identidad real, verdadera, que es la que debo desarrollar en mi interior, que me va a llevar definitivamente a conformarme a la imagen de Cristo? Pero la realidad que el comienzo de todo, ¿verdad?, es que el ser humano, ¿verdad?, logre entender que entre menos haya de mí, que es el yo, que muchas veces realmente pienso yo que es nuestro peor enemigo. Así es. La realidad que romper paradigma de que pues muchas veces lo vemos como algo exterior, como que y es triste oír gente que le echan culpa a todo el mundo, pero no es real. Uno tiene que entender, ¿verdad?, que lo primero que tengo que yo es entregar, muy bien, me fascina ese verso cuando Pablo le escribe a la iglesia en Gálatas, donde él dice, con Cristo, juntamente estoy crucificado. Yo por lo menos lo tengo en mi escritorio, todos los días lo veo y todos los días. No es porque el suceso no haya ocurrido, pero yo le hablo a mi alma y le digo a mi alma, no, tú estás crucificado y ya estás crucificado y ahora ya tú no vives, quien vive en ti es Cristo. Yo creo, ¿verdad?, que es bien importante, ¿verdad?, para la identidad, quién soy. Perfecto. No es qué yo hago, no es a qué me dedico, no es lo que he logrado, no es lo que el dinero, no es el éxito, es quién soy en Cristo Jesús. Excelente, o sea que el punto de partida para yo empezar a trabajar en una identidad sana es tener un punto de referencia. Correcto. Que entiendo que es Cristo Jesús. Correcto. A mí me llama la atención, ¿verdad? Yo suelo decir, pastor, y pienso que si tú preguntas,
todo el mundo conoce a Dios. ¿Tú conoces a Dios? Sí, yo lo conozco, pero son Sí. puntos de referencia. Yo he oído y yo conozco por referencia al presidente de la nación americana y conozco presidentes de otros países que los conozco, sé cómo se llaman, sé que estudiaron, hemos leído sobre ellos, pero yo no los conozco realmente. Correcto. Porque son puntos de referencia. Pero yo creo, ¿verdad?, que para uno poder crecer, para uno saber, llegar a saber quién soy, obvio, va a requerir que el ser humano, digo ser humano porque a veces la gente nos ve Correcto. y la gente interpreta que nosotros solamente nos vemos, ¿verdad?, como en la iglesia. No. Mi vecino, que no va a ninguna congregación, mi compañero de trabajo, ¿verdad?, que es otra plataforma, tampoco va a ninguna congregación. Si ese ser humano, ese vecino, ese compañero, logran ver en nosotros Correcto. lo que decimos que somos creyentes, Ajá. una identidad clara, yo creo que la iglesia, el evangelio sería más efectivo. Y lo digo porque se trata de un norte, pastor. De un norte, El correcto. ser humano fue creado y el norte proviene del creador, del formador. Y es triste, y lo digo, ¿verdad?, con mucho respeto, ver gente, y lo digo, ¿verdad?, tanto dentro de las congregaciones como fuera de la congregación, que no tienen un norte. Correcto, O sea, no hay un norte. Bueno, es increíble. Tú a veces le preguntas y no saben ni dónde nacieron. Así. Eso parece algo ridículo. En estos días alguien que trabaja en recursos humanos me estaba contando que le preguntó a un joven que dónde había nacido, pastor. Yo lo creí porque me lo dijo la persona que es seria. Wow. Y aquel joven dijo, déjame llamar a mi mamá. O sea, es Wow. algo ridículo, tú no lo puedes creer. O sea, que para escribir en la aplicación de trabajo que dónde había nacido, tuvo que llamar a su Wow. mamá. Wow. Mira a dónde hemos llegado. Wow. Estamos hablando de un camino a seguir. Yo necesito, lo primero necesito un norte. Correcto. Lo segundo, yo necesito un camino por donde yo voy a transitar. Correcto. Pero obvio, si la identidad está lastimada, porque se va a lastimar en el camino, pues ni sé de dónde vengo, no tengo el camino a seguir. Y para mí, ¿verdad?, y lo digo, ¿verdad?, con agradecimiento al Señor, alguien a quien debes imitar. Correcto. ¿Verdad? Y yo lo he dicho anteriormente, pero sí es una realidad. Yo doy gracias al Señor, que en medio de una carencia en mi vida, lo digo por mí, pastor, de no saber quién yo era, de no tener una idea de que existía un propósito Correcto. de Dios para mi vida, no mi propósito, el propósito de Dios para mi vida. ¿Tú sabes los errores que yo cometí? Wow. Tú sabes las lagunas, los dolores de cabeza, la complejidad del ser humano cuando estamos creciendo, esos 8, 12 años que el niño, el joven, el adolescente necesita unos padres que le afirmen. Pero es triste, ¿verdad?, porque esto no se trata de un asunto académico. O sea, yo he visto gente de pocos recursos decirle a un hijo, tú eres un animal. Pero también he visto gente con educación, con maestría, tratar a los hijos como el que Correcto. no tiene la educación, Wow. el intelecto. Y es triste porque tú sabes lo que es dañar a un niño desde 6, 8, 12, repitiéndole Correcto. lo mismo, que no lo vas a lograr, que, ¿verdad?, y otras palabras que no puedo mencionar. Pero sí, lo triste es que todo esto, ¿verdad?, tiene que ver con falta de conocimiento. Correcto. Porque el que se dirige a un ser humano, sea inferior o mayor, ese no es el punto. Si es joven, si es un niño, debe ser con respeto, pero tú ves en el adulto que tampoco el adulto tiene conocimiento, no sabe quién son. Entonces es triste tú ver gente afanada, que estoy de acuerdo 100% en que la educación es necesaria. Es necesaria. Uno no tiene límites, pastor, para estudiar. Tú estudias y tú vas a llegar donde quieras, pero el conocimiento, bueno, la Biblia lo dice, ¿verdad? Y no necesariamente en todo se puede aplicar, pero el pueblo de Dios, ¿verdad?, fracasó, ¿verdad?, por falta de conocimiento. Entonces, para uno lograr desarrollar, adquirir, aprender en la vida lo que es una identidad
clara, Clara. necesita conocimiento, saber quién soy, Correcto. saber realmente de dónde vengo, ¿De dónde vengo? para dónde yo me Correcto. debo dirigir. Dirigir. Pero míralo en los aeropuertos, yo esta anécdota la cuento mucho. Tú sales de un avión, tú no sabes para el gate que tú vas a conectarte con el otro. Tú sales del gate y dices, bueno, para donde corra la gente yo camino. Y es jocoso. Tú ves que todo el mundo se mueve según el flow. ¿Por qué? Porque no saben de dónde vienen ni para dónde van. Y así mismo es en la vida. Es una anécdota jocosa, pero nos pasa a diario. Y lo triste es que a los 15 minutos que hemos corrido el aeropuerto de Alaska, de cualquier estado, dice, mano, Correcto. yo estoy perdido. Todo fue por no preguntar. Wow, Pero pasa, exactamente. el conocimiento es bien importante. Y otra cosa, pastor, yo he observado a través de las décadas, esto no estoy hablando de 6 meses atrás, el ser humano, no estoy generalizando, pero no tendemos a planificar. No. Lo más que uno puede planificar es una vacación a 6 meses, Correcto. pero una vida, o sea, dónde Wow. yo estoy a una edad, para dónde yo quiero llegar, eso se llama norte, eso se llama meta, eso se llama sueño, pero sí, y lo digo tanto en cualquier plataforma, porque no estoy hablando de una plataforma cristiana, Correcto. eclesiástica, no, en cualquier plataforma que tú veas que el ser humano, gobiernos que no planifican, gobiernos que meten miles de pesos en una estructura y a los 3 años están Volviendo abandonado una abandonar. estructura que se invirtió. O sea, la falta de planificación es extremadamente importante entre todo lo que estoy mencionando. El ejemplo a imitar, un caminar a seguir, un norte, pero todo. Ese ser humano que crece, que no está claro, que a lo mejor no ha conocido, ni sabe que fuimos creados a la imagen, pastor, a la semejanza de Dios para caminar. Me fascina esa versión. Pablo le dice, para que caminen por buenas obras. Lo peor, Dios, ¿dónde está Dios? En el cielo. ¿Dónde está? Sentado en un trono. Yo estoy acá abajo quedado, pero no. Para mí ha sido clave en mi vida el conocer la paternidad de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque yo me crié en un lugar, ¿verdad? Pobre, un lugar con limitaciones, y así crecí. Y así ha crecido mucha gente. Cuando a los 14 años empiezo a conocer, lo digo, ¿verdad? Porque todavía han pasado ya varias décadas y todavía quiero conocer al Señor. Quiero conocer por medio de una revelación de Cristo, porque eso es lo que me ha llevado, y puedo dar fe que a través de las décadas, hoy, en una, ¿verdad?, una edad de adulto, sé quién soy en Cristo. Ya no dependo de que me afirmen, ya no dependo de que me aplaudan. Correcto. Pero cuando era joven, ¿verdad?, carecía de eso. Correcto. Y obvio, mi papá, huérfano, pastor, mi mamá, ¿verdad?, que llegó a Puerto Rico a los 15 años de Panamá, no pudieron nunca darme un norte, darme un ejemplo, y los admiro. Fueron mis padres, ¿verdad? Y vivo agradecido al Señor porque fueron los mejores. Pero es tan importante, tanto en lo espiritual como en la plataforma, ¿verdad?, de vida, que podamos educar a la gente. Si el papá no sabe quién es, imagínate el hijo. Correcto. Entonces es bien importante, porque el no tener, vuelvo, ¿verdad?, parece que estoy repitiendo, una identidad clara, como muy bien dijiste al comienzo, te va a limitar a disfrutar, porque el evangelio es un disfrute. Correcto. Claro, a veces yo creo que la primera regla o necesidad es que si yo quiero seguir a Cristo, yo tengo que negarme a mí mismo. Eso está bien, eso lo creemos, pero el servirle al Señor tiene que ser un disfrute. El yo ir el domingo a la congregación de los santos, me invitaron a una reunión donde Cristo va a ser invocado, debo ir con una gran expectativa, porque allí posiblemente un cántico me va a dar norte, un cántico me va a dar seguimiento, alguna palabra de Dios me va a despertar y me va a hacer entender quién soy. A mí me fascina, ¿verdad?, uno de mis versos preferidos, Jeremías 29:11. No conozco tantos como tú de números, pero ese en particular para mí ha sido clave en mi vida, porque el saber, el
conocer. Correcto. Vuelvo a lo mismo. Los planes que Dios ha tenido, tiene y tendrá acerca de mí, acerca de ti. Dice el escrito que son planes de bien y no de mal, para darnos a nosotros el fin que esperamos. Para mí, el conocer la palabra y tenerla en mi espíritu ha sido parte de mi desarrollo en mi identidad. Y Pastor Amber, porque usted ha dicho algo muy importante, ¿verdad? Una identidad sana solamente se puede trabajar con conocimiento. Correcto. Pero el conocimiento correcto. Correcto. Y no solamente conocimiento de descubrir quién soy yo, sino una relación directa con Dios para sanar nuestra paternidad. Y me llama la atención que lo primero que el Padre hizo fue afirmar la identidad de su Hijo Cristo Jesús. Correcto. Mira qué interesante que cuando Él llega, ¿verdad? Y Juan dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira qué interesante cómo el Padre afirma, porque Jesús conocía su identidad para poder hacer lo que hizo, ¿verdad? Y mostrar las obras del Padre. Amén. Y aquí está el problema. Primero nos lanzamos al hacer, al tener, al lograr, sin tener identidad. Y yo creo que ahí radica Pero es muchos problemas. Cómo el ser humano necesita ser aprobado por lo que hace. Obvio, pastor, eso no es tan difícil, pero es complejo. Porque el ser humano quiere hacer, pero el hacer no es el ser. No es lo que llena. Correcto. No es lo que nos da significado o propósito. Es la identidad. Tener una identidad sana, lo que estoy entendiendo de usted, pastor, nos da propósito, significado. Correcto. Nos da conocimiento. Y ahí es que vamos, pastor, ¿verdad? Como mucha gente no saben quiénes son. Y lo que escuchan a esa pregunta de quién soy es la voz de papi, la voz de mami, la voz del vecino, la voz del maestro, que lejos de levantarnos, ¿verdad? Nos hicieron entender que para una aprobación de quiénes somos, teníamos que hacer algo que les satisfaciera a ellos. Correcto. Para darnos aprobación. Y ahí que veo, el Padre que sin Jesús hacer un solo milagro, lo afirmó: tú eres mi hijo amado, en quien me alegro. Yo le pregunto, pastor, porque hoy en día aún muchos líderes cometemos este error donde afirmamos a la gente por lo que logran. Tremendo siervo de Dios que ora mucho. Wow, tremendo cristiano porque canta o sirve. Y yo creo que es incorrecto, porque tu identidad no se basa en lo que logras, sino en quién eres. Y eso independientemente de mi pasado, de mis errores, independientemente de mis circunstancias. Correcto. Y usted piensa, pastor, que aun cuando haya gente que haya cometido errores en el pasado, usted piensa que Dios lo sigue afirmando, diciéndole, independientemente, ¿verdad?, de su tragedia. ¿Crees que desde el cielo, claro, bajo el nuevo pacto y esta revelación desde tu interior, porque vive en nosotros, nos sigue diciendo: tú eres mi hija amada, o tú eres mi hijo amado? Si la gente pudiera entender eso, es retante y es triste ver gente que viven atrapado en su pasado, viven atrapados en su fracaso. Y ahorita, si me da tiempo, comparto un suceso, ¿verdad?, que Pedro tuvo que manejar, o mejor dicho, Jesús manejó con Pedro. Pero cuando el ser humano no tiene una idea de que fue creado en base a un propósito desde antes de la fundación del mundo. Wow. O sea, tu mamá todavía no te tenía en la estación y ya Dios pensaba en ti. O sea, cuando el ser humano logra ver eso, es algo poderoso. Ahora, cuando no tienes, claro, un propósito de vida existencial, también he visto que el ser humano pierde tanto. Pierde familia, pierde relaciones, pierde oportunidades, porque cuando tú sabes quién tú eres, tú sabes que esto no se trata acerca de ti. Cuando tú sabes quién tú eres, tú dices, pero es que si tú estás bien, yo estoy bien. Amén. Entonces, tú te enfocas en el prójimo, pero para eso tienes que literalmente disfrutar de una salud emocional, que es tan importante, pastor, como el espiritual. Exacto. Entonces, a veces hemos errado en que todo es espiritual. No, tú eres un ser espiritual, de eso no tenemos duda,
pero tú estás en un cuerpo y hay un alma y hay unas emociones. Y yo creo que Dios anhela, ¿verdad? Que los hijos, la creación, aún aquellas personas que a lo mejor no van a una congregación, sepan que son amados. Amén. O sea, Wow. yo no creo Excelente. que Dios tenga hijos favoritos, no. Cuando entregó a su hijo, lo entregó totalmente para poder reconciliar al mundo, pero, ¿verdad? Se trata de eso, porque si sé quién soy, pues es más placentera la vida. A lo mejor yo sufro, no es que no vaya a sufrir, pero tiendo entonces a sufrir menos, pierdo menos gente en el camino, porque cuando tú te amas y tú sabes, es fácil entonces amar. Correcto. Pero tú no puedes amar si no te amas. Y todo esto es parte de un propósito. Y el ser humano me dice, pero pastor, entonces tu propósito de vida de ser pastor es parte, pero no es Correcto, todo. no es todo. Porque un día, o sea, si yo voy a mi pasado, el estudiar fue parte, el tener, ser un empresario fue parte, ser pastor ahora es parte, pero yo no toda la vida voy a ser pastor. Correcto. Eventualmente Dios me llevará a otro nivel, a otra área de trabajo y sigo dentro de mi propósito. Ahora, ¿cómo sé? Porque pues la Biblia menciona, Pablo le menciona a la iglesia en Roma, que los planes no los planes, sino que la voluntad de Dios siempre será buena, será agradable y será perfecta. Eso me hace entender que estoy, ¿verdad?, en ese propósito. No estoy diciendo que la cosa, todo no va a ir bien. Hay momentos, ¿verdad?, que vamos a pasar el Niágara en bicicleta, pero sí, cuando el ser humano, ¿verdad? Esto no se trata de, repito, porque la gente piensa que no es que si no me congrego, no, es que tú tienes que entender que fuiste creado por Dios y el Hijo dijo, es que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida o el camino, la verdad, como lo quieras ver. Pero si tomo el camino correcto, puedo disfrutar. Si tomo la verdad, si abrazo la vida de Dios en mí, pues obvio que todo eso será a mi favor. Correcto. Porque entonces voy a comenzar. Entonces yo lo digo a veces, la gente piensa, la identidad no es el ID, no es tu nombre, No, correcto. nada que ver. La identidad es lograr, saber quién soy. Como ahorita dijiste, y hay gente que le cuesta creer eso, de que Dios me ama, sí, pero es que yo no voy a la iglesia, pero es que el que Él decidió amar su creación, Correcto. no tiene nada que ver con Correcto. un edificio, o me congrego o no, porque entonces hubieran miles de personas que nunca se congregaron, y como quiera, Dios los amó. Para que el ser humano ama, ¿verdad? Con ese amor fileo, y si tú me quieres, yo te quiero, pero Dios, la experiencia en Dios, en Cristo, nos lleva a amar, ¿verdad?, con ese amor ágape. Y voy por ahí, ¿verdad?, porque dentro de mis personajes, uno de ellos es Pedro. Pedro, amor ágape sin condiciones. Sí. Sin condiciones. Y me llama la atención porque dentro de esos discípulos, la gente dice, pero Pedro lo negó. Bueno, tienes razón. Pero pregunto, ¿quién caminó sobre las aguas? ¿Quién quebró la física? Sí. Una fe, claro, le dijo, si eres, haz que yo vaya. Y yo me imagino, Jesús, tú quieres caminar sobre ese mar, tú lo vas a hacer. Ahora tienes que tener la mirada en mí. Correcto. Y mientras Pedro tuvo la mirada, Pedro no se hundió. Yo honestamente prefiero ser, lo he dicho varias veces, lo voy a repetir, ser un Pedro mojado que un Tomás seco. Correcto. Porque Tomás no creyó. No creyó en la y fe. cuando Jesús se le aparece por primera vez, Tomás no está. Y Tomás como que dudó, no, yo tengo que verlo, yo tengo que ver sus manos, yo tengo que ver su costado. Entonces yo digo, Jesús está pasado. Jesús dijo, esto es fácil, en la próxima aparición tú vas a estar Tomás. Y allí lo confrontó. Pero donde voy a Pedro es que tanto Pedro como Juan y como Jacobo eran íntimos amigos, brother, eran amigos del corazón, ¿verdad? Y yo lamento, ¿verdad?, la experiencia de Pedro, que dentro de una inseguridad, una incertidumbre, el maestro desapareció, lo crucificaron. Sí, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro dijo, yo no sé hacer otra cosa, yo voy a pescar. Y ahí me fascina esa expresión porque ahí Jesús se le aparece en la orilla. Correcto. Jesús le hizo un desayuno. Y me llama la atención porque lo que dice la Biblia es que el discípulo que Jesús amaba, dice, ¿cuál de ellos? Bueno, se entiende que era Juan. Juan parece que vio
Porque ahí está la ironía que tanto la noche tratando de pescar, no pescan nada, y Jesús, ellos no lo habían reconocido, y le dice, tiren la red al lado derecho. Tú sabes todas las preguntas que Pedro y todos los que estaban, los 7 discípulos que estaban allí, se tuvieron que hacer hecho. ¿Cómo que tira este? Estamos toda la noche, somos expertos. No sé quién es este, maybe es un presentador, mira, lo está diciendo, pero ese no es el punto donde quiero llevar, ¿verdad? Para ir concluyendo. Es que Jesús quería restaurar la identidad de su amigo. ¿Cómo lo hizo? Muy fácil. Pedro se lanza al agua y dice, no, si ese es Jesús, porque Juan le dijo, yo creo que es Jesús. Y Pedro dijo, esta vez no me vas a ganar. Esta vez yo voy a llegar primero. Se lanza bien brutal, nada, y allí tuvo una experiencia, allí desayunaron, pero me llamó la atención cómo Jesús, ¿verdad? Magistralmente saca a Pedro al lado. Claro, estaban presentes, pero yo me imagino que fue bien personal y le dijo, hijo de Jonás, Pedro, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Wow. Y Pedro, yo me imagino, hello, pues claro que te amo, pero ¿por qué 3 veces? Había un principio, porque él quería confrontar a su amigo, lo más violento que él quería restaurar, porque esa amistad, esa identidad se rompió porque Pedro había fallado, había negado a su amigo. Y yo me imagino que luego Jesús iba a ascender y entonces no iba a estar más con ellos. Pero antes de todo ese suceso, él quiso dedicarle tiempo a su amigo, te quiere dedicar tiempo a ti, quiere restaurar esa identidad. Leímos recientemente, ¿verdad? En este libro, sácale Jugo al día. Hay un escrito, ¿verdad? Que me llamó la atención porque según el escritor, él dice que cada vez que Pedro oía el gallo cantar, Pedro sabía que lo había negado. Y Jesús quería que esa identidad de amigo, de quién era Pedro, no era por lo que Pedro había logrado, no era porque era su amigo, era porque era un escogido de él. Y me fascina porque se lo preguntó por primera, por segunda, por tercera vez para poder manejar el tiempo y terminó dejándole saber a Pedro, Pedro, esto es más que un fileo, te agapeo, te amo. Y yo creo que si el ser humano logra entender el amor del Padre, va a poder restaurar su identidad, pastor. O sea que, para ir resumiendo y concluyendo, para quizás, ¿verdad? No sabemos quién está observando, escuchando, viendo este podcast, que pueda haber alguien que se sienta como Pedro. Te fallé, Señor. Te traicioné. La realidad, pastor, que yo me he sentido. Todos hemos pasado. Yo he fracasado porque todos, ¿verdad? Y lamento si alguien, ¿verdad? No se ofenda a nadie. Hemos negado al Señor. No una vez, no 2 veces. Muchas veces. Entonces, en ese fracaso, a veces hace falta que Dios restaure la identidad de este ser humano, que por alguna razón divina, que no es una casualidad, sino una causa de parte de Dios, a través de este medio, puedan entender. Aquí vemos cómo Jesús afirma y vuelve a sanar a la identidad de Pedro, porque no le dice ¿por qué? Correcto. Porque cuando no estamos sanos ante una ofensa, lo primero que preguntamos es ¿por qué? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me lastimaste? ¿Por qué me traicionaste? Sin embargo, vemos a Jesús porque estaba sano en su identidad. Sí, Él no necesitaba los por qué. Correcto. Pedro es humano, Pedro falla. Sabía que iba a pasar, se lo profeticé. Correcto. Pero como estoy sano, sigo amándolo. Correcto. Lo pudo amar con amor genuino. Genuino. Qué interesante que Jesús no le dijo, ve acá, ¿estás arrepentido, Pedro? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Exacto. Para devolverte mi amor. ¿Estás arrepentido? Para poder restaurar la identidad, ¿tú crees que me puedas prometer que no lo vas a hacer otra vez? Yo creo que Dios nunca nos va a hacer esa pregunta, porque cuando Él decidió amarnos, fue con amor eterno. Por eso nos ha prolongado su misericordia. Correcto. O sea que la pregunta fue retórica para Pedro, para que él mismo se contestara, Pedro me ama,
porque en cuanto a mí te amo, pero tú me amas. En otras palabras, te estoy diciendo, no me interesan los hechos. Exacto. No me interesa el pasado. Yo lo que necesito es que entiendas que mi relación contigo sigue igual. Me ama. Olvídate del embarrar que te diste ayer. Tú me amas. Y yo te pregunto a ti, que quizás piensas que el Señor te rechazó porque le fallaste. Yo te hago la pregunta, ¿tú amas a Jesús? Muy bien. ¿Tú amas a Dios? Si la respuesta es sí, que es lo que después no diga, no, Señor, yo no creo que no, porque te fallé. No, Dios te dice, tú me amas, hijo, tú me amas, hija. Que yo espero que tú le puedas decir al Señor, sí, yo te amo, Señor, soy un pecador, pero te amo. Que fue hermoso. Eso es lo único fue que Dios hermoso necesita. como Pedro entendió. Wow. Tú lo que quieres escuchar no es que yo te quiero, que te fileo, porque ese es realmente el origen del griego. Pedro le estaba contestando en otra palabra, pero Jesús lo que quería, muy bien lo dijiste, pastor, Jesús no tenía por qué sanar, quien había que sanar era su amigo, para que su amigo volviera a creer en él. Muy bien has dicho, ¿verdad? Yo creo que a través de esta plataforma lo que quiere Dios es que aquella gente linda que pudieran estar viéndonos sepan que no importa, oye bien lo que voy a decir, lo estoy pensando, no importa lo que hayas hecho, el amor de Dios siempre será eterno. Amén. Amén. Pastor Amber, ¿qué tal si terminamos con una oración? Exacto. Para que cada hijo Excelente, e hija pastor, que hoy se siente como Pedro sepa que Dios le continúa amando, ágape incondicionalmente. Amén. Y que simplemente lo que Dios desea es que conozca que Él es tu Padre y sanes tu identidad. Pastor, Amén. nos dirige en Señor, oración. Estamos concluyendo este segmento y oramos creyéndote a ti, Señor, que en ti está el anhelo de restaurar nuestra identidad. Amén. En ti, Señor. Amén. Permite que lo que hacemos no nos lleve, realmente es quiénes somos, descubrir los planes que tienes acerca de nosotros, el amor que tienes para con nosotros, independientemente que nosotros hayamos hecho en nuestro pasado. Amén. Declaro, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, que a través de este medio hay restauración. Tú vas a restaurar nuestra identidad hasta que nosotros logremos saber seguros quiénes somos. Y esto proviene de Cristo, su Hijo amado. Oramos en Él y te damos las gracias. Amén. Gracias, Pastor Amber, por bendecirnos con esta poderosa palabra. Ha sido excelente la experiencia. Gracias, mira. Así que será hasta la próxima. Bendiciones. Muchas bendiciones. Un abrazo.